Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño para conversar sobre la cruda realidad que vive Ecuador. Porque efectivamente, si habría que recurrir a la metáfora de las 7 plagas, Guillermo Lasso las ha juntado todas este año 2023 y como presidente saliente podría agregarse más porque de él todo se puede esperar ya. La crisis económica, la migratoria, la política ahora son una constante, pero se añade otra, la crisis energética. Todo ello en medio de un relato donde Lasso quiere salir como el salvador de todos los males de este país. ¿Cómo se vive en esta crisis múltiple con un presidente electo ausente que no dice nada de lo que hará o podría hacer con la herencia de Lasso? Pues de esto queremos hablar con el analista político y abogado Cristian Pino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, qué gusto tenerte acá de nuevo a los tiempos. Sí, muchas gracias por la invitación, Orlando. Un saludo a toda la audiencia de Telesur, que nos sigue en toda América y en todo el mundo. Pues bueno, agradecido de poder estar aquí y listo para responder tus preguntas. ¿Cómo valoras el momento que vive el Ecuador? Pasamos de la euforia, de todo lo que implica la dinámica electoral, a vivir la cruda realidad que está pasando este país. Bueno, yo quisiera partir este análisis de esta coyuntura triste que estamos viviendo, señalando algo que me parece que es importante y que no se puede perder de vista. Ya. Y es que estamos viviendo el 6º año de un modelo de gobierno, ¿no? Ya. Que esto tiene que quedarle claro a la audiencia en toda América Latina y en el mundo, que es la continuidad del gobierno de Lenín Moreno y es la continuidad de la aplicación de un modelo empresarial, de un modelo anacrónico que se aplicó en los años 80 y 90, de un modelo neoliberal, de un modelo de ajuste irracional, de ajuste estructural irracional. De austericidio. De austericidio, y que me parece que es importante señalarlo porque por estos días en algunos países están debatiendo también estas posturas, claro. Por ejemplo en Argentina, y es necesario que la gente sepa que 6 años de neoliberalismo, 6 años de ajuste estructural, 6 años de austericidio nos han llevado a esta situación calamitosa. Claro. Es un modelo de gobierno, como te decía, que además tiene una obsesión por las reglas fiscales, por los balances contables, y esta obsesión le lleva a plantear la idea de que primero hay que ordenar la casa para después poder gobernar, ¿no? Y vemos claramente cómo la aplicación de esta receta en el Ecuador no ha resultado a lo largo de estos 6 años, porque ni se ha ordenado la casa, ni se ha hecho política pública que beneficie a la gran mayoría de los y las ecuatorianos. Pero Cristian, una de las cosas que resultan hasta paradójicas y a ratos hasta cómicas, y siendo cómicas ya es un problema, es que el presidente de la República dice que la crisis energética es por culpa del crecimiento económico, por la reactivación económica. Y uno revisa las cifras, uno revisa incluso las propias estadísticas del Banco Central y no hay tal reactivación económica por ningún lado. Y ahora con la crisis energética, con apagones, racionamientos de luz, como se le quiera llamar, esto se agudiza más. Claro, justamente ese es un tema muy importante. Al ser un gobierno, digamos, un régimen que tiene esta obsesión por el ajuste estructural, por las finanzas, normalmente se mide bajo ciertos criterios, ¿no es cierto? Y midamos del gobierno sobre los propios criterios que son los que este tipo de modelos económicos ortodoxos le gusta. Tienen una obsesión por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si analizamos el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, nos damos cuenta que este año vamos a crecer apenas en el 1.5%. Y el año menos, dice o quizá también, menos, sí. Con los apagones de ahora. Esa es la previsión del Banco Central. Y la previsión del Banco Central, además, es que el próximo año vamos a crecer en un 0.8%. Entonces, 2024. En crecimiento del PIB pierde el año Guillermo Lasso. Después, otra obsesión que tienen es el concepto de la seguridad jurídica. Nuevamente, ¿qué seguridad jurídica puede haber en un gobierno que normalmente, si hacemos un balance de las medidas económicas que tomaba, normalmente eran medidas económicas que se tomaban en función de la coyuntura sin responder a ningún plan? Por ejemplo, este mismo año hubo toda una reforma fiscal que se implementó en medio ejercicio fiscal, que es
es una cosa absurda, sin contar además con los apagones que no permiten generar estabilidad a la inversión, los temas de seguridad que también son elementos que al inversionista le hace dudar, ¿no es cierto? Entonces, seguridad jurídica no existe en este país, seguridad en general no existe en este país. Otro, digamos, criterio que se utilizan para medir son, por ejemplo, la medición del riesgo país, ¿no? Claro. Si comparamos el riesgo país del 2017, estaba en 640 puntos, el riesgo país hoy está en 1.800 puntos, sin tomar en cuenta lo que tú dices, ¿no? El tema de los apagones, que seguramente habrá riesgo país creció a mediados de agosto a 2.000 puntos, más Exactamente. o menos. Y además del riesgo país es una medida que se toma en función de las previsiones que tienen los acreedores respecto al país, ¿no? Claro. Siendo además un gobierno que, como tú y yo sabemos, se ha vendido a los acreedores internacionales. Entonces, a pesar de eso, tampoco en eso le va bien al gobierno. Y el otro elemento es el de la tan famosa y cacareada inversión extranjera directa. Nuevamente, a pesar de haber hecho todo en medidas normativas, legislativas para supuestamente atraer inversión extranjera directa, lo cierto es que hoy, según datos de la CEPAL, la inversión extranjera directa que llegó al país en el 2022 fue de 800 millones de dólares, lo que algunos analistas como el economista Marco Flores sostienen que es bastante menor porque se sostiene solamente en una parafernalia contable, que lo que en realidad ingresó al país son 200 millones de dólares. Y este año, en lo que va de este semestre, de primer semestre, la inversión extranjera directa solo equivale al 0.1% del Producto Interno. Y además la inversión directa, ecuatoriana, estatal, es casi nula. La inversión pública está casi nula, casi nula por justamente la política de ajuste estructural. La pregunta ahí, Cristian, es ¿por qué ocurre todo esto? ¿Hasta dónde estos paradigmas aparentemente loables, liberales, incluso edulcorados de bienestar para la gente, están siendo nulos y al mismo tiempo el gobierno habla en otro relato? Bueno, el gobierno habla en otro relato porque, digamos, ya sabemos que el presidente, y lo ha demostrado en los últimos 2 años, vive prácticamente en una burbuja. Sus declaraciones en los últimos meses son realmente un atentado, un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Lo que tú decías en relación a la crisis energética, de decir que los apagones tienen como causa la reactivación de la economía o la compra de aires acondicionados en la costa para poder... Sí, eso lo dijo el ministro de Energía, dijo que el incremento del consumo de energía tiene que ver con que la gente dejó de utilizar ventiladores para pasar a aires acondicionados. Así es, pero bueno, digamos, la causa fundamental de la crisis es justamente la implementación sin razonamiento, sin criterio de un modelo económico caduco que se basa fundamentalmente en esto, ¿no? En intentar poner en orden la casa bajo medidas de austeridad fiscal que me permitan reducir el gasto público, que me permitan reducir la inversión pública, supuestamente equilibrar las finanzas públicas, pero ni eso se ha conseguido. Hemos sufrido un ataque de austeridad, pero no hemos ordenado tampoco la casa. ¿Cómo pero alguien está ganando, porque... Bueno, sí. O sea, no es que lo hacen gratis. El sector financiero, el sector exportador, ¿no? En conjunto, en tándem. ¿Y el importador también? Sí, perdón, el importador, el sector importador. Claramente el régimen ha implementado normas para modificar las normas jurídicas que permiten mayores obtención de ganancias justamente a estos 2 sectores de la economía. Pero ¿no? Claro, para cerrar esta primera parte, Cristian, incluso en esa lógica, ellos, por ejemplo, han reducido los impuestos para la salida de capitales, han garantizado el flujo de capitales sin que se vea de dónde provienen estos capitales, pero todo esto está enmarañado con una cosa que ya parece arraigarse en la conciencia de la gente, pero que no se resuelve, que es todo esto vinculado con mafias criminales internacionales, la mafia albanesa, los grupos paramilitares, como se le conoce en Colombia, acá de otra manera, que están actuando internamente. Claro, ese es justamente otro de los elementos negativos que hay que destacar en este gobierno. No hay que olvidarse que estamos o fuimos o hemos salido de un proceso de elecciones adelantadas porque justamente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada como un mecanismo para poder salir del juicio político que se le venía aplicando. Ajá. Juicio político que tiene su origen justamente en su relación o la relación de su círculo íntimo con esta mafia albanesa y que además hoy ha sido ratificado así por la Fiscalía, que ha iniciado
una acusación en contra de Danilo Carrera por esta relación y por los elementos que arrojó esta investigación fiscal. Es decir, ahí claramente hay un vínculo con la mafia, con el narcotráfico, que debería preocuparnos y que de alguna manera y de cierta forma también salpica un poco al actual presidente electo Daniel Noboa, porque debemos recordar que uno de los implicados, uno de los nombrados, en este caso el señor Manzano, Bernardo Manzano, exministro de Agricultura, que aparece nombrado en esos informes policiales, fue gerente de la corporación o del Grupo Noboa durante muchos años, hasta poco antes de acceder al Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, ahí claramente también hay un elemento que debería preocuparnos. Evidentemente, al nuevo presidente electo, en las circunstancias en las que estamos, tenemos que darle el beneficio de la duda, hay que actuar con beneficio de inventario, pero estos son elementos que no podemos no tener en consideración a la hora de hacer una... Para cerrar esta primera parte, entonces, ¿cómo evaluar y calificar la gestión del gobierno en este año 2023 con todo lo que estamos hablando? Más allá de las cifras, ¿cuál es la caracterización fundamental de este gobierno en el año 2023? Porque quizás va a quedar registrado en la historia como el peor año de la historia hasta este momento. Bueno, un gobierno de corte neoliberal, un gobierno de corte empresarial, de gente que no estaba preparada para entender lo que es el poner en movimiento la maquinaria estatal, un gobierno que está amarrado, anclado a dogmas ortodoxos de manejo de la economía, un gobierno que no planifica, un gobierno que no cree en el Estado como el elemento de distribución de la economía, un gobierno que está orientado a satisfacer las necesidades de las élites financieras y de las élites importadoras de este país, y un gobierno que no tiene ningún tipo de conexión con la realidad. Sobre todo eso me parece que es fundamental. No tienen conexión con la realidad, no han asumido su fracaso, no han asumido el desastre económico en el que estamos inmersos, y eso es muy triste y muy grave decirlo, sobre todo porque se presentó como una alternativa, una solución de cambio, cuando en realidad lo que ha venido implementando es unas políticas que durante 6 años ya nos tienen en estas circunstancias. Claro que sí, Cristian. Hagamos la pausa para volver enseguida a la perspectiva que tiene este país a propósito de que en los próximos días, quizás en menos de un mes, se posesionaría el nuevo presidente electo, ya el señor Daniel Noboa. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Vamos a ir conversando con Cristian Pino a propósito de lo que pasa en el Ecuador. Cristian, ¿cómo se valora, cómo se mide, cómo se percibe el silencio con el que actúa el presidente electo Daniel Noboa frente a la realidad? Cualquier presidente ganador habría ya tenido pronunciamientos sobre la crisis energética, la crisis económica, los contratos de última hora, los casos de corrupción, una serie de cosas que están pasando en el Ecuador, pero de él no sabemos nada. Bueno, la verdad es que eso es dramático por las circunstancias tan duras en las que nos encontramos, que estamos enfrentando como país. Él es el encargado de liderar este país por al menos 1 año y 7 meses. Ajá. Es el encargado de sacarnos de esta crisis energética, crisis de seguridad en la que nos encontramos. Y entonces el silencio, la verdad es que preocupa mucho. No, la verdad es que no sorprende porque Daniel Noboa es una persona que no tiene experiencia política, más allá de haber sido asambleísta por 2 años. Un periodo corto. Es una persona que ni siquiera creería yo en el campo empresarial, tiene mucha experiencia, es un hombre bastante joven, no tiene un partido político detrás que lo sostenga ideológicamente. Claro. Las pocas actuaciones que ha tenido en este tiempo, creo que es una actuación, también fue, digamos, a mi modo de ver, errática esa primera presentación de un equipo de transición encabezado por Alberto Lajic. Mandó una señal que creo que nos preocupó a todos, porque Alberto Lajic también estuvo la otra, que fue la del debate presidencial en segunda vuelta con Luisa González. Ahí demostró muchas debilidades ideológicas. Bueno, me refería después de haber salido electo, pero claro, sin duda, durante el debate. Y yo diría que después del primer debate, desde
que finalizó el primer debate, siguió la campaña para la segunda vuelta, ya empezó a mostrar ciertas debilidades en su discurso, ciertas contradicciones que dan cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Es un candidato que no tiene un pensamiento ideológico formado, que no tiene experiencia política, que no tiene partido político y que incluso en lo empresarial tiene poca Pero entonces experiencia. estamos frente a un personaje, a una persona, a un gobierno que dará continuidad a las políticas de Lasso. Yo esperaría que no, yo esperaría que en este poco tiempo que tiene lo que haga es principalmente salir a conseguir los recursos que el país necesita. El gobierno, a pesar de decir que ha dejado la casa en orden, nos deja con un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares. Ajá. 9.000 millones de dólares en un presupuesto de 35.000 millones de dólares es un Casi, hueco casi, fiscal. casi la tercera parte. Los analistas económicos dicen que a finales de año vamos a tener una crisis por todo el gasto que implica en el sector público el fin de año. Y entonces lo que necesita es urgentemente salir a buscar ese financiamiento y colocar esos recursos en donde se necesita. Yeah. Ya no puede haber más austericidios, esos recursos tienen que ser colocados en inversión social, en salud, en educación, tienen que ser colocados en seguridad y tienen que ser colocados o sobre todo también en ponerle término, ponerle fin a esta crisis energética que parece increíble que en el año 2023 estemos viviendo apagones, volviendo 30 años atrás en el pasado, a pesar del enorme esfuerzo que hizo este país durante los 10 Con años. hidroeléctricas que están ahí. Pero una de las cosas que quizás caracterizarían, digo, eso es lo que se aspira, de lo que se ve, lo que se percibe, es que no haya más persecución política. Quizás ese sería uno de los factores o de los rasgos que tendría Daniel Noboa, porque ha sido explícito él en cuanto a la no confrontación, al no meterse en la disputa política abierta y frontalmente. Quizás eso bajaría mucho la tensión. ¿Crees que, a diferencia de Lasso, de Moreno, que tuvieron como objetivo político casi que proscribir a la Revolución Ciudadana, con Daniel Noboa eso no pasaría? Nuevamente, esto es un anhelo, ¿no? Sabemos que Daniel Noboa en este momento está, y yo diría un poco ahorcado entre dos fuerzas políticas, una que le está planteando una salida de gobernabilidad y otra que le está planteando mantener estos mecanismos o estas formas de gobernar en las que evidentemente la persecución política, claro, me refiero, está detrás. Pero a mí me parece que el tema de la persecución política, si bien evidentemente para los grandes líderes políticos como Rafael Correa, como Paola Pavón, ha sido, digamos, durísima en términos personales, claro, pero también eso ha traído un estancamiento económico. Es también una causa del estancamiento económico, porque a partir de esta persecución, a partir de esta necesidad de fiscalizarlo todo, se establecieron una serie de controles que fueron más allá de lo racional, que de alguna manera bloqueó el movimiento natural del aparato público. Funcionarios, mandos medios que se rehusaban a firmar papeles para no caer inmersos en asuntos de responsabilidad. Es algo que ya veníamos de alguna manera sorteando, ya se venía un poco morigerando, pero hay señales que nos pueden llevar a preocuparnos. La misma insistencia de cierto grupo de poder que quiere cooptar espacios en la Contraloría General del Estado y en los órganos de control es una muestra de que hay ahí un poder político que está seguramente le está hablando a la oreja al presidente electo y que seguramente va a querer seguir manteniendo ese nivel de confrontación en lo jurídico-administrativo, que tiene no solamente un impacto en la vida personal o en la vida política de estos grandes líderes del correísmo, sino que además tiene un impacto brutal también en las finanzas públicas y en la gestión de cualquier gobierno. Pero Cristian, a ver, si es que hay posibilidades de un acuerdo político, como se intentó en el 2021, mayo del 2021, entre el Partido Social Cristiano, creo en su momento, de Guillermo Lasso y la Revolución Ciudadana, esto se tendría que reeditar ahora, pero ya vemos que hay incluso voceros desde los medios, esos famosos acólitos de Guillermo Lasso, que de haber un acuerdo, Revolución Ciudadana, ADN de Daniel Noboa y el Partido Social Cristiano estarían ya otra vez actuando en contra de aquello, diciendo que no se puede pactar con la mafia. Sí, y bueno, y esto sería triste porque además, como hay que tenerlo claro, este es un gobierno de transición, es un gobierno corto, es un gobierno en el que si nos demoramos 2-3 meses en tomar las decisiones urgentes,
podemos terminar en una situación calamitosa. El país está ya en una situación bastante complicada, Claro. bien compleja. La casa, como te dije, y esto es importante y hay que recalcarlo, la casa no está en orden. El déficit fiscal es Muy alto, amplísimo. muy alto. La deuda externa se ha duplicado, estamos en 80.000 millones de deuda externa. La capacidad de pago que va a tener el país en los próximos años está bien complicada. Están adelantando incluso preventa de petróleo por 1.200 millones de para dólares. resolver problemas puntuales, pero los problemas estructurales están ahí. Y claro, con este modelo de gobierno de austeridad neoliberal, esos problemas estructurales no se van a resolver en el corto tiempo, y es por eso que si el presidente Noboa no da señales de un cambio de 180 grados en el timón, entonces realmente vamos a estar en un problema bien Pero ¿tú complejo. crees que efectivamente puede haber un cambio de 180 grados con todo lo que ha dicho Daniel Noboa, lo poco que ha dicho, de las pocas entrevistas, de las pocas declaraciones? ¿Crees que puede haber un 180 grados? ¿Por dónde estaría? ¿Por las formas, por la no confrontación? Pero estructuralmente, ¿dónde está el cambio? Estructuralmente, por lo que decíamos, ¿no? Conseguir y colocar recursos en la economía, Y en los meterle temas, plata en el bolsillo del ecuatoriano. en los temas urgentes. Ya. Esa es, digamos, el cambio fundamental, que es Ya. lo que este gobierno no ha hecho. Capaz lo ha intentado hacer ahora en el último tiempo Ya. con ciertos anuncios como compra de ambulancias, compra de medicinas, pero en realidad cambios estructurales en ese sentido no se han visto, y creo que mientras no veamos eso, esos van a ser puntos críticos, puntos rojos para este gobierno de transición. Ya después, en un gobierno de más largo tiempo, ya podemos fijar otros puntos críticos como privatizaciones, o reducción de recursos en temas esenciales. Pero creo que en este momento lo esencial es destinar los recursos a los problemas emergentes, conseguir los recursos y destinarlos a los temas Claro, emergentes. y el otro tema para cerrar entonces, Cristian, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana en este escenario? Porque si bien es cierto que perdió las elecciones presidenciales, la votación adquirida de un 48 y pico por ciento no es cualquier cosa, es decir, sí le da un sostén político, sí le da una legitimidad política para su actuación, pero parecería que ya empezaron algunos actores, como digo, buscando la proscripción ya total de la Revolución Ciudadana. Bueno, la Revolución Ciudadana, como toda crisis, tiene una oportunidad, y creo que la oportunidad aquí es de demostrarle al país que efectivamente la Revolución Ciudadana no busca capturar el poder por llegar al poder como otras organizaciones políticas, ¿no? Sino que la Revolución Ciudadana efectivamente tiene un plan de país, un plan una visión de hacia dónde tiene que avanzar el Ecuador, y eso en ciertos momentos pasa por tomar decisiones tácticas, como en este caso la decisión táctica sería apoyar al gobierno que está entrando, que tiene esta misión urgente de tomar medidas emergentes, que tiene un cortísimo plazo, Ajá. en la medida evidentemente de que efectivamente se logren dar estos pasos ciertos hacia la reactivación de los ¿Pero eso le sectores puede emergentes. anular para el 25 a la Revolución Ciudadana o no? Yo creería que no, yo diría que eso debería ayudarle a la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana tiene un cúmulo de votos que están ahí desde el 2017, que no se han ido a ningún lado, ¿Ya? pero así como tiene este cúmulo de votos que no se han ido a ningún lado, no ha capturado ningún voto adicional. Y me Claro. parece que en ese sentido, mostrarse abiertas, abrir las puertas, con este sentido, con esta idea de lo que tiene que ser el país, de la urgencia en la que nos encontramos, creo que evidentemente va a cambiar alguna imagen negativa que se puede tener respecto de la Revolución Ciudadana. El comportamiento de los asambleístas también tiene que ser, digamos, Democrático, democrático, ético, sí, abierto, claro. propositivo. Los planteamientos, incluso en caso de oponerse a las decisiones del gobierno, tienen que ser absolutamente razonados, medidos. Entonces creo que en la medida que la Revolución Ciudadana se comporte, digamos, a la altura de las circunstancias con esa idea y le demuestre al país efectivamente lo que es decir, un proyecto político que tiene una visión de lo que es el Ecuador, de a dónde tiene que avanzar el Ecuador en términos de innovación, en términos de educación, en términos ambientales, en términos de política económica. Creo que eso va a ayudar para que en el 2025 las circunstancias sean otras. También este periodo emergente brinda la posibilidad también a que nuevos cuadros de la Revolución Ciudadana puedan figurar. Recordemos que, por ejemplo, Pavel Muñoz está en la alcaldía de Quito, si es que hace un buen gobierno de la alcaldía de Quito. También hay asambleístas jóvenes, Jairén Noriega de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez en Guayaquil.
son figuras que de alguna Pero- manera pueden capturar esa. Para terminar, solamente nos quedan 2 minutos nada más, Cristian. En todo esto hablamos del gobierno, hablamos del presidente electo, hablamos de la Revolución Ciudadana, pero hay un actor fundamental también que es la CONAIE, el movimiento indígena, que ha tenido planteamientos muy concretos con respecto a Daniel Noboa, ha dicho que con la derecha no se va a pactar. Algunos incluso habían planteado, y yo incluso había dicho en algún momento, podría haber un nuevo levantamiento si se toman medidas radicales. ¿Cómo concebir, cómo analizar el comportamiento de la CONAIE en estos momentos? Bueno, yo creo que la CONAIE y el señor Leonidas Issa yo creo que están haciendo una lectura correcta. Ya. ¿En qué sentido? En el sentido de plantear cuáles son las líneas rojas. Sobre todo porque estoy convencido de que Leonidas Issa está leyendo el panorama político en el sentido de saber que Daniel Noboa está entre dos posibilidades. La posibilidad de gobernar para la mayoría, la posibilidad de solucionar los problemas urgentes, la posibilidad de hacer pactos democráticos con otras fuerzas políticas que le podrían sostener y dar gobernabilidad, o mantener el rumbo que actualmente tenemos y más bien pactar con otras figuras, otras fuerzas políticas que lo que están buscando es justamente mantener esta persecución ciega a los líderes de la Revolución Ciudadana. Claro. En esa disyuntiva, él, como movimiento indígena, está mandando una señal al gobierno electo diciéndole, Por aquí no puede pasar. tienes dos opciones. Claro, exactamente. Y me parece que es la lectura correcta desde la perspectiva del movimiento indígena. Claro que sí. Gracias, Cristian. Muy amable por atender tu invitación y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión sobre lo que pasa en el Ecuador, con racionamiento eléctrico, apagones, como se dice vulgarmente, y además una crisis económica que se agudiza cada día más y que terminará el año quizás con números, ahí sí, con saldo rojo. Volveremos. Chao, chao.